No tuve pensamientos claros sobre ella mientras duraron tales escenas, pero era consciente de un amor que se convertía en adoración y también en aborrecimiento. No he estado enamorada de nadie y nunca lo estaré, susurró, a menos que sea contigo. Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Si me ven un poquito hinchado aquí de este lado izquierdo, es que me acaban de sacar un diente y me hicieron un procedimiento por demás traumático. Y dije yo, ¿por qué no hablo de vampiros que tienen colmillos mientras que yo perdí los míos? Acompáñenme a ver la historia de Carmila que me leí en este mes de junio. Y sí, este librito que ya les he mostrado, Carmila y otros cuentos de terror, habla sobre esta novela del famoso escritor irlandés Sheridan Le Fanu y otros cuentos de terror. Voy a hablar de vampiros precisamente ahora que estoy mueco. Inclusive aquí hay un cuento que se llama Berenice, del que voy a hablar despuesito, que también habla de dientes. Paradojas de la vida de un lector. Carmila fue una historia que descubrí a través de la librería Papachos y de las tertulias de terror. En estas tertulias estábamos hablando sobre vampiros y mencionaron que Carmila era una novela chiquita, tiene unas 100 páginas, que era anterior a Drácula. Yo Drácula ya me lo he leído varias veces, creo que 3 veces. Y me sorprendió porque yo hasta ese momento pensaba que Drácula era la primera novela. Sí, la novela original de vampiros. Pero resulta que no. 25 años antes de que se publicara Drácula, Sheridan Le Fanu publicó Carmila. Este hombre, por lo que vi, era un hombre más bien aislado. Cuando estaba viendo su pequeña biografía aquí, al inicio en el prólogo, me recordó un poco a Edgar Allan Poe. Quiero seguir leyendo algunos cuentos de él. No conozco más, pero según este prólogo, hay novelas y cuentos de fantasmas. Sí, y dicen que es muy leído. Y digamos que hay un género, ¿no? Historias de terror victorianas. Historias de terror victorianas, y que él es muy leído en su natal Irlanda. A pesar de que el autor es irlandés, la historia se desarrolla en Austria, más específicamente en Estiria. Yo estoy investigando, es un lugar real. En Estiria es donde se desarrollan todos los hechos de estos 10 capítulos. Como ven, no es un relato, o puede ser un relato largo, pero para mí es una novelita corta porque hay una serie de eventos, que conforman como una trama. Evidentemente yo creo que Carmila no está a la misma altura de Drácula, y creo que Drácula es una novela mucho mejor lograda, tanto por su trama como por cómo está narrada. Durante la lectura ella le escribe a alguien, pero nunca supe a quién. Yo creo que esto más bien es unas memorias de ella describiendo su encuentro con Carmila. Estoy hablando de Laura. Laura es evidentemente la voz que narra y nos está contando lo que pasó cuando ella era más joven. Sí, la historia empieza relatando un evento crucial que acontece cuando ella tiene 6 años, y la historia se retoma cuando ella tiene 14 años. 14 años, sí. Sin embargo, el encuentro con Carmila es a los 19 años donde se desarrolla verdaderamente la historia. Entonces, sí, hay dos momentos cruciales en la historia. Cuando ella tiene 6 años, pasa lo que pasa en su habitación, que yo creo que ese evento es una de las cosas interesantes de esta novela, porque en esta novela Carmila, que es el vampiro, tiene una característica diferente a Drácula, y es que hay una conexión emocional y casi que uno podría decir que del destino, como si la vida de Carmila estuviera ligada a la vida de otras personas, ya sea digamos que por el destino o por elección propia, porque una vez que ella decidía estar con una persona o tener una víctima, era como si esa persona estuviera destinada para ella. Por eso la frase del inicio del video, porque aquí hay una conexión emocional entre el vampiro y su víctima que no vi en Drácula.
Sí, en Drácula era más bien una relación de alguien con su alimento, es una necesidad de alimentarse y de reproducirse. Aquí es diferente. Entonces Carmila me pareció una novela que para la época en la que fue publicada, es decir, Sheridan Le Fanu, Joseph Thomas Sheridan Le Fanu, él murió en 1873. Esta historia se publicó, tuvo que haber sido después de 1858, por allá. En todo caso, en el siglo XIX. Yo creo que la primera o la segunda mitad del siglo XIX a comienzos, y que haya una referencia lésbica tan potente en esa época, me parece algo bastante curioso en una sociedad profundamente religiosa, sí, es decir, se conocía, es decir, había una situación moral en la sociedad británica, pues particular, ¿no? Ya conocemos un poco de todas las críticas hacia la sociedad victoriana en su momento, pero que estuviera así tan explícito, no vas a encontrar escenas que llaman ahora spicy o explícitas, escenas de sexo, por ejemplo, pero sí es clara la relación sentimental, incluso física, entre dos mujeres aquí, ¿no? Esa conexión que incluso se puede entender como espiritual entre esas dos personas. Entonces me parece que ese es un primer eje, ¿sí?, alrededor de la novela, que es la relación entre dos mujeres plasmada en un cuento de terror del siglo XIX. Me parece algo, no sé, muy interesante de pensarlo. ¿Cómo es posible que la novela haya sobrevivido a su época y haya llegado hasta nosotros hoy en día? Entonces, el punto lésbico me parece un punto a favor, digamos que le proporciona a la historia un matiz interesante, más allá de que es un vampiro que necesita sangre. No, aquí hay una conexión emocional entre estas dos mujeres. Y yo creo que descubrirlo en medio de la lectura te va a gustar, porque lo que sucede cuando ella tiene 6 años y luego el encuentro con Carmila, yo creo que son dos hitos importantísimos que le hacen a uno hacerse preguntas sobre el destino, sobre la inevitabilidad de las cosas, ¿sí?, sobre hasta qué punto va nuestro libre albedrío, etc. Entonces me pareció que el asunto de la conexión sentimental, emocional entre Laura y Carmila está muy bien lograda por el autor. Si se toma su tiempo, el autor la describe de manera detallada, paso a paso, sin prisas. Me parece que podría conectar incluso con nuestras realidades LGBT actuales, ¿no? Si ustedes ven la frase que yo leí al inicio, puede sonar un poco tóxica, ¿no? El aborrecimiento, no dice, ¿cómo puede una persona amar a otra y aborrecerla al mismo tiempo? Pero pues, eso pasa. En la vida real pasa, y ya aquí se veía, ¿no?, cómo uno puede tener una relación de atracción con otra persona profunda, fuerte, intensa, visceral, pero a la vez que haya un cierto aborrecimiento. No creo que sea algo inverosímil, creo que eso pasa. A veces hay características de la otra persona que nos encandilan, y yo creo que Carmila y el autor trata de retratar eso, que hay cosas de la otra persona que nos encandilan, nos atraen profundamente, y dejamos de ver lo que hay alrededor, ¿no?, que no nos gusta, ¿sí? Hacemos concesiones por eso que nos encandila de la otra persona, su físico, su personalidad, su profesión, qué sé yo, que es muy valiente, temeraria, etc. Entonces, aquí se aborda esa parte de las relaciones, yo creo que de una manera no aleccionadora. Eso es la palabra que estaba buscando. El autor no está leccionando, está mostrando una relación de un ser fantástico con otro, con un ser humano, y en medio como que nos va mostrando un poco de la naturaleza humana de las relaciones, sin importar si es una relación entre dos hombres, dos mujeres, o un hombre y una mujer. Eso es una de las cosas que me gustó. Me gustó también la historia. Es una historia que habla de una familia que hace 100 años se extinguió, los Karnstein, de unas intrigas allí, de que esta familia se extingue pero no está extinta en realidad, y cómo
se va armando alrededor de esta familia una trama que llega hasta los días actuales, los días en donde se cuenta la novela, y que en algún momento tienen que retroceder para buscar, es decir, hay un... Si ven cambios en el cuadro, en la iluminación, es que hasta aquí había grabado muy temprano en la mañana. Terminé alegre de la vida porque ya había terminado de grabar todo. Terminé, saludé, me despedí, adiós, y resulta que no grabó todo. Así que estoy aquí después del trabajo, son las 5 de la tarde ya casi, y dije, no, voy a terminar de grabar el video ya. Cosas que pasan. Bueno, yo venía hablando, según lo que vi ahí en el video, antes de que se llenara el pobre almacenamiento del celular, que estaba hablando acerca de la trama, de lo que me había gustado, del mensaje. La trama de los Karnstein me recuerda mucho la ubicación espacial de donde quedaba la mansión o el palacio de los Karnstein. Me recuerda al cuento Los misterios del gusano de Stephen King, porque allí también había una población maldita que estaba abandonada por alguna maldición, entre comillas. Y aquí sucede lo mismo, esta familia misteriosa que no sabemos si en realidad se extinguió, si no se extinguió, y el general que les hablé al principio, que vive más o menos cerca de donde viven nuestros protagonistas, resulta inmerso dentro de la trama. O sea, son personajes que van reuniéndose con un objetivo común. Es una trama bien hilada, y yo creo que hasta ahí va bien las cosas, hasta que llega el final. El final de este cuento yo creo que es el punto débil de esta obra literaria. El punto más débil y por el que yo no le daría a este cuento más de 4 estrellas de 5 sería por el final. Caray, mi querido Joseph, escribiste una historia magnífica, tuviste la imaginación desbordante para describir las reglas de este mundo vampiresco, construir esa trama, construir esos personajes, sí, el papá de Laura, las 2 institutrices, la misma Carmila, etc. Construiste toda una ambientación, ibas dirigiendo la historia hacia un clímax, y haga de cuenta que usted está subiendo la cima y de un momento a otro se acaba. Se termina. No sé si hay otro libro con un final más abrupto y anticlimático que este cuento, que esta historia, que esta novela corta más bien. Incluso yo lo anoté aquí en mis notas. Creo que el clímax no está bien logrado. Prácticamente en un párrafo se describe toda la tensión del desenlace. Se sintió muy fugaz. Esas fueron mis palabras en su momento, y estoy totalmente de acuerdo con el Juan Carlos del pasado. Cuando hoy rememoro el final, yo digo, caray, Joseph, tanto que te esforzaste para hacer esta novela, y en lugar de sacarle más sustancia a ese final, evidentemente yo lo estoy comparando con Drácula, porque es Drácula en el clímax de la historia, en esa persecución, que tú crees que ya va a llegar el final, ya van a vencer tus protagonistas, que Mina va a lograrlo, que Mina lo va a lograr. Wilhelmina Harker es mi personaje favorito en Drácula, y uno cree que ya lo va a lograr, cree que van a llegar, están a punto, ese frío y todos los seres alrededor, todas las fuerzas oponiéndose a que nuestros protagonistas venzan, esas pérdidas que se van dando en el camino, esa tensión. Yo creo que por esa tensión es que me he leído ese libro 3 veces, porque es una historia que le saca provecho a un buen desenlace, ¿sí? a una buena historia, un buen desenlace. Pero en el caso de Joseph Le Fanu, yo no sé si fue que lo acosaron, le dijeron, me entréguese esa novela rápido porque si no, no le vamos a publicar nada. Pero en todo caso, qué final tan abrupto. Yo creo que por ese final, esa estrella salió volando. Yo le daría 4 estrellas por eso. No sé si ya hablé aquí de la edición, Dios mío. Bueno, si no he hablado de la edición, pues yo creo que la edición es
pésima, por lo tanto voy a volver a leerme esta historia en una mejor edición. Pasemos a los otros cuentos. El huésped de Drácula se los recomiendo a los lectores de Drácula de Bram Stoker. Es un cuento de Bram Stoker muy chiquitico y es posible que lo esté leyendo en el canal y analizándolo con ustedes. Sí. Me parece, aquí coloqué el conde como una figura casi omnipresente que protege a quien le interesa por alguna razón. Les recomiendo este cuento a los lectores de Drácula. Tiene que ver, sí, para mí tiene que ver, no lo dice explícitamente, pero sí tiene que ver con la historia principal a mi modo de ver. Y habla, aquí en este cuento tú tienes una nueva profundidad en el carácter del conde, en cómo se relaciona el conde con sus víctimas. Muy interesante, el huésped de Drácula, recomendado. Ligeia. También Ligeia tiene algo de vampiresco, pero no de necesidad de sangre. Y aquí es una propuesta interesante. No solamente es necesidad de sangre lo que yo hablaba ahora, no, es una relación parasitaria. Esa relación parasitaria aquí no es tan física, sino más espiritual. Y además aquí Edgar Allan Poe, que es el autor, retrata mucho el concepto de narrador poco confiable, ¿sí? ¿Es lo que él está diciendo o este hombre es víctima de su propia mente? Interesante que lo lean. Berenice, a propósito de mi procedimiento dental, Berenice es una historia basada en una monomanía que lleva a una persona a hacer una barbaridad. Las monomanías y esta historia me hizo conocer ese concepto de monomanía, que es algo que yo padezco. Y digo padezco pues no porque sea un paciente psiquiátrico, según mi esposo sí, pero no lo soy. No lo soy, yo sé que no lo soy, Dios mío. ¿Quién dijo eso? No, ahora sí en serio. Mi esposo se burla mucho de eso, ahí lo escucharon. Y se burla porque yo tiendo a repetir cosas, no sé por qué, no sé cuál es el mecanismo mental que me lleva a mí a repetir una y otra vez algo. No se lo sabría decir. Un monomaníaco sabrá por qué. Yo, por ejemplo, este nombre, Sheridan Le Fanu, me suena muy chistoso y yo puedo estar ahorita tomándome un café con mi esposo y estar repitiendo en mi mente o incluso hablándolo, Sheridan Le Fanu. En la moto, Sheridan Le Fanu, escribiendo, y lo puedo repetir muchas veces, hasta es molesto para mí. Eso es una monomanía. En mi caso no es psiquiátrico, pienso yo, pero en el caso del autor, del protagonista de Berenice, él tiene un caso extremo de monomanía. Interesante que sepa cuál es. Pero aquí, claro, este es un cuento sorpresivo porque tú intuyes, el autor te va llevando, Edgar Allan Poe, te va llevando hacia el final del cuento y tú dices, eso va a terminar así. Y termina así. Pero tú no te imaginas cómo. El qué ya lo sabes, pero el cómo es lo que te deja anonadado. El nivel de pérdida del control de la monomanía de este hombre, Egeus, creo que se llama Egeus, ¿sí? Lleva a este hombre a otro nivel. Sí, a otro nivel. Tienen que leerse Berenice. Los dientes aquí tienen mucho que ver, así que tienen mucho que ver también con el momento en que estoy viviendo yo. La muerte enamorada de Gautier. Gautier es la primera vez que lo leo, me gustó mucho. Aquí el protagonista es un cura y me pareció una historia perturbadora porque muestran a un hombre que no debería, en teoría, pasar por lo que pasó. Es un hombre de mucha fe, pero aquí nos muestran esa tendencia humana a creer que por nuestra creencia religiosa o por nuestro nivel de intelecto, digamos que estamos por encima de los demás y a veces la vida nos da un shock de realidad y este cura se depara con que nada de lo que él creía de él mismo, sobre su personalidad, sobre su carácter, es lo que parece. La muerte enamorada habla de eso y de otras cosas y también es un hecho único bastante perturbador. Es narrado en primera persona. Es narrado en primera persona en el futuro. Muy interesante eso porque suena como unas memorias de este cura, ¿no? De este cura
¿Y por qué se llama la muerta enamorada? ¿De quién se enamoró? Otro cuento de terror vampiresco, El almohadón de plumas, ya saben, de Horacio Quiroga, creo que ya hablé de él en un video. El almohadón de plumas es un relato vampírico, pero más animal. No voy a hablar mucho de él, ya creo que ustedes conocen. Es un cuento perturbador cuando lo leí la primera vez, muy bien narrado por Horacio Quiroga, el único hispanohablante aquí en este compendio de cuentos. Otro de Edgar Allan Poe, Morella. Aquí también es vampiresco y aquí no voy a hablar más sino esto. Me recuerda mucho este cuento a ese hecho de que a veces cuando hay dos gemelos en el vientre, uno se puede absorber a otro. Por ahí lo dejo. Morella es un cuento cortico, pero bien perturbador y tiene un final explosivo. El Orla, el último cuento de Guy de Maupassant, espero que se diga así. Este es un relato epistolar de una persona que vamos siguiéndola a lo largo de una historia en la que él siente que está perdiendo el control, pero tenemos que saber por qué es el Orla, cómo él trata de deshacerse de esa pérdida de control. También podríamos decir lo que es vampiresco, pero espiritual, ¿sí? O sea, aquí en este compendio lo que trataron de hacer, yo creo, es reunir ese espíritu de terror en el que un ser se aprovecha de otro, ¿sí? En todos los sentidos, no es una relación parasitaria. Muy bueno, el Orla. Quiero seguir leyendo a Maupassant. Me recordó mucho la manera en cómo estaba escrito a Drácula, que también es una novela epistolar. Muy bien, por fin vuelvo a terminar este video. ¿Cómo les pareció? ¿Qué les pareció este compendio de cuentos? Chévere para, por ejemplo, ¿qué tal un octubre comenzarse a leer un compendio así de cuentos de terror y hablarlo con los amigos? Me parecería muy interesante. Cuéntenme ahí en los comentarios si ya leyeron alguno de estos relatos, qué les parecieron, si ya leyeron Carmila, qué les pareció Carmila, ¿están de acuerdo con lo que dije del final? ¿Qué otra cosa te gustó de este cuento? A mí de este cuento me gustó la ambientación, me gustaron los personajes, la historia está muy bien narrada, no me pareció cansada para nada, entré en la historia fácilmente. Me gusta, a mí he descubierto que me gustan mucho las memorias, entonces me gustó. De los cuentos, de los otros, ¿cuál es mi preferido? Yo diría que está entre Berenice y El Orla de Maupassant. Me gustó mucho El Orla de Maupassant, puede ser que ese sea mi cuento preferido. Y listo, eso es todo. Recomiéndenme cuentos de terror, a ver si han leído Maupassant o Gautier, ¿qué otro cuento me recomiendan leer de él y en qué edición? Recuerden que es muy importante la edición. Yo los dejo por aquí. ¿Ya se suscribieron? Imagínense, desde enero hasta aquí ya vamos para 130 personas suscritas a este canal, a esta casa. Me parece genial. Yo creo que aquí en esta casa cabemos todos las personas que tenemos un espíritu abierto, una mente abierta para cualquier gusto literario. Saben que este es un espacio de mucho respeto. Aquí en los comentarios hablamos desde el respeto. Todos estamos aquí porque disfrutamos de la literatura. ¿Para qué pelear si podemos hablar? Así que seguimos hablando en los comentarios. No olviden suscribirse, darle me gusta y compartirlo. Les agradezco mucho por llegar hasta aquí. Les mando un abrazo y que tengan felices lecturas terroríficas.